Hola queridos papitos y mamitas, espero que se encuentren muy bien en sus casas con los niños, ojalá encerraditos. Bueno, soy la tía Caro, la tía Caroline, para los que no me conocen, la fonoaudióloga del pre-kinder y kinder de este año. Yo les voy a hablar un poquito sobre el trastorno específico del lenguaje, ya para que nos mantengamos comunicados, no nos olvidemos de nosotros mismos, no se olviden de mi cara y para que quizás eliminen algunas dudas que puedan tener. Lo que sí quiero decirles es que para cortar un poquito la palabra, en vez de decir tanto trastorno específico del lenguaje, eh, me voy a relacionar con TEL, ya como ahí muy bien dice entre paréntesis. Trataré de ser súper breve para abordar este tema porque es un tema muy extenso, igual es un poquito difícil de entender, pero trataré de hacer lo mejor posible para que se pueda haber una buena retroalimentación. Ya, los objetivos de este taller, entonces, es informarles del TEL y sus características, ¿cierto? Acuérdense que TEL yo me refiero a trastorno específico del lenguaje, el trabajo que hay en la escuela, ya los errores frecuentes que hay en el TEL, los errores frecuentes ya sean normales o anormales, los errores normales en la adquisición del lenguaje, que era lo que yo me refería anteriormente, las consideraciones para tener en cuenta dentro del tratamiento. Ya, entonces, ¿qué es lo que es el TEL? Antes de mencionar lo que es el TEL, yo quiero detenerme un poquito. El trastorno específico del lenguaje solamente se aborda en las escuelas de lenguaje. Ya, por lo tanto, nosotros somos una escuela de lenguaje, no somos un jardín. En el jardín no le van a hablar de TEL y tampoco van a intervenir sobre el TEL. Ya, esa es la gran diferencia entre una escuela de lenguaje y un jardín. Así que no quiero más que digan que somos un jardín. Ya, es una escuela de lenguaje. Ya, entonces el trastorno del lenguaje es una dificultad que persiste en la adquisición y en el uso del lenguaje en todas las modalidades. Esta puede ser en palabra hablada, palabra escrita, palabras de signo, ya, inclusive en imágenes, ya, debido a las deficiencias en la comprensión y la producción de la palabra. Estas deficiencias pueden estar referidas a distintos componentes del lenguaje. Por ejemplo, un vocabulario limitado. ¿Qué es lo que es un vocabulario? Por ejemplo, si yo digo, ¿qué es esto? Es un lápiz, ¿verdad? El niño puede que sepa que es un lápiz, pero si yo le pregunto para qué sirve, dónde lo puedo encontrar, cómo se usa, quizás no va a saber explicarme eso. Entonces, por eso uno trabaja mucho el vocabulario, ¿ya? Y eso es un vocabulario deficiente, un vocabulario limitado, que no tiene los conceptos en su cerebro, ¿ya? Está la estructura gramatical descendida también. La estructura gramatical es este discurso, cómo forma oración el niño, ¿ya? El deterioro del discurso también. Bueno, el discurso es como más su estructura, es todo como se explaya el niño, ¿ya? Entonces, el TEL se divide en dos componentes. Uno es el expresivo y el otro es el mixto. Entonces, en el TEL expresivo, ¿qué podemos encontrar? Vocabulario limitado, como les decía anteriormente, errores en los tiempos verbales, por ejemplo, que el niño me diga, yo mañana fui a comprar. Ya hay obviamente un error verbal en el tiempo verbal. ¿Ya? Dificultades en la memorización de las palabras. Por ejemplo, que el niño no logre retener, por ejemplo, 3 estímulos de palabras que yo les fui diciendo. Dificultad en la producción de las palabras, o sea que produzca mal, que se les entienda mal, que lo articule mal. Y dificultad en la producción de los enunciados, que obviamente ya son esto, por ejemplo, mamá, yo fui mañana a comprar, pero eso ya suena un poco más distorsionado, ¿ya? Pero ojo con esto último,
que todo depende de la edad. Obviamente, a un niño de 2 años yo le voy a perdonar mucho más errores que a un niño de 6. Y en el trastorno del lenguaje mixto es lo mismo que el expresivo, conlleva lo mismo, todo de producción, ¿ya? Pero acá la diferencia es que se suma otro componente, que es el problema de comprensión. ¿Ya? Por ejemplo, la dificultad de comprender órdenes simples, órdenes de mediana complejidad y sobre todo las órdenes complejas. Comprensión de palabras, de frases, ya, etcétera. Todo lo que tiene que ver con comprensión, el TEL mixto lo lleva y el TEL depresivo no lo lleva. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito de los TEL, de las características que yo me anticipé y se las fui diciendo. Entonces, el trastorno del lenguaje expresivo, vocabulario limitado, errores en los tiempos verbales, dificultad en la memorización de las palabras, dificultad en la producción de las palabras y dificultad en la producción de los enunciados, que era lo que yo le decía que depende de la edad del niño. ¿Ya? Bueno, el trastorno del lenguaje mixto va a ser lo mismo que el expresivo, pero se añade el componente comprensivo. ¿Ya? En estos dos trastornos del lenguaje también puede ir incluido las dislalias, ¿ya? Las dislalias no es un problema de lenguaje, ya es un problema de habla. Yo voy a explicar un poquito ahora a qué se debe, o sea, qué es esto. Ya, entonces, las dislalias, que también pueden acompañar a los TEL, ya sea expresivo mixto, da lo mismo, son alteraciones en la articulación, o sea, como yo saco la palabra de mi boca. No es nada de pensamiento, no es como yo organizo la palabra. Por eso no es de lenguaje, porque el lenguaje es a nivel cerebral, pero el habla, ya estas cosas de articulación, como son las dislalias, es netamente cómo yo produzco, cómo sale de mi boca, cómo se coordinan los músculos para sacar esta palabra. ¿Ya? Esa es la gran diferencia. Entonces, es una alteración de la articulación que puede ser de uno o más fonemas. ¿Qué son los fonemas? Nosotros las fonoaudiólogas le decimos fonemas a los sonidos, en realidad las letras. Por ejemplo, un fonema es el fonema C. Otro fonema es el fonema M, P, K, ¿ya? Esos son los fonemas. Entonces, es la ausencia de estos fonemas, de estos sonidos, o la sustitución por otro fonema, ¿ya? En las dislalias nunca va a aparecer el sonido de esta palabra. Ya lo vamos a ver en un ejemplo que voy a dar más adelante. Pero quiero que queden bien clarito que los trastornos de habla con los trastornos de lenguaje son netamente distintos. No es lo mismo. Entonces aquí, como dije, el lenguaje es netamente a nivel cerebral, en cómo yo organizo, ¿ya? La palabra, cómo yo organizo la frase, cómo yo organizo la oración y cómo yo logro organizar lo más difícil, que es un discurso. En cambio, la voz es habla, ¿ya? Todo lo que tiene que ver la tartamudez y esto de dislalia es distinto al lenguaje, ya es habla, o sea, es de aquí. Y esto se ejercita solamente a nivel muscular, ¿ya? En cambio, el lenguaje es un nivel de pensamiento. Hay que pensar, hay que razonar, ¿ya? Por eso es más complejo. Aquí tenemos ejemplos, ¿ya? De 4 dislalias muy comunes en los niños. Después también vamos a ver por orden de adquisición en edades, ya qué es lo normal y qué es lo que no se espera a ciertas edades o lo que se espera a ciertas edades. Por ejemplo, una dislalia de K, ¿ya? Los sonidos, a ver, nosotros los fonoaudiólogos permitimos que la K sea la K, la C o la Q. Por ejemplo, kilo, casa, queque, ¿ya? Pero es igual el sonido, es K, ¿ya? Entonces, un niño que dice tota tola, claramente es una dislalia de K, porque la K nunca apareció en su discurso.
está sustituida por la T. ¿Ya? Otra. Dislalia de L. Oye, soy Paulla. La L apareció, no apareció. Por lo tanto, es una dislalia de L. Dislalia de R. Mi pelo amarillo. No está la R. Por lo tanto, es una dislalia, ¿verdad? Porque no aparece. Y la más común es la R. Mi amiga code más rápido. ¿Ya? En el caso de, por ejemplo, en la R, si el niño hubiese dicho, mi pelo amarillo está corto, ya deja de ser dislalia porque la R apareció en su enunciado. ¿Ya? Lo mismo que la R, si el niño dice, mi amiga corre más rápido, deja de ser dislalia. ¿Ya? Porque sí está en el repertorio del niño. Pero en estos 4 ejemplos no aparecieron los fonemas, por lo tanto son dislalias. Entonces, ¿qué dislalia presenta el niño y qué dislalia presenta la niña? Veamos. El niño dice el pedo y el niño dice el dato. Está claro, ¿cierto? Entonces, el niño tiene una dislalia de R. Los fonoaudiólogos a la R no le decimos R. Nosotros los fonoaudiólogos somos buenos para inventar nuevos términos. Le llamamos vibrante múltiple, ¿ya? Para que en el caso que a mí de repente se me saliera, sepan a lo que me refiero. Entonces la R es vibrante múltiple y la R, ¿ya? Es vibrante simple. ¿Ya? Entonces, ¿qué dislalia tiene la niña? Si la niña dice, y el dato, claramente se está refiriendo a un gato. Por lo tanto, es una dislalia de G. Entonces, ¿cuándo vamos a hablar de dislalias? Acá hay 2 ejemplos. El niño debería decir, mi mamá se llama Luisa, tiene pelo largo y le gusta comer fideos con salsa. Claramente acá la L nunca apareció. Ya todo lo sustituyó. Fonema R o vibrante simple, como les dije. Yo comí podotos y tomé juguito de naranja, jugué en el jardín y vi un caracol. Claramente la R nunca apareció. Entonces sí podemos asegurar que estos 2 niños tienen una dislalia de L y una dislalia de vibrante simple o de R. Porque nunca aparecieron los sonidos en su repertorio. Ya. Entonces, si por alguna razón en una de este enunciado, por ejemplo, de la L, mi mamá se llama Luisa, tiene pelo largo y de gusta comer fideos con salsa, ya no es dislalia, porque dijo Luisa. Ya la dislalia nunca, el sonido, el fonema, si el niño tiene dislalia, jamás va a aparecer, a menos que se haga un tratamiento. ¿Ya? Entonces, el desarrollo fonético. Lo fonético se refiere al estudio de fonema por fonema, ¿ya? O sea, de los sonidos por sonidos. No existe la verdad absoluta acerca de la edad exacta de la adquisición de los fonemas, ¿ya? No es así como tajante. Cada autor tiene la verdad absoluta, ¿ya? Pero uno con la propia experiencia y los estudios que uno va realizando durante toda su carrera profesional se va acomodando a esta verdad absoluta, pero desde la experiencia, ¿ya? Entonces en esta tabla, en lo personal no me gusta mucho, ya que según mi experiencia y ciertos estudios que yo he tenido, por ejemplo, los fonemas MPT, ¿ya? Según mi experiencia, ya yo hablo de mí, son antes de los 3 años. Exactamente a los 2 ya deberían estar adquiridos en el repertorio lingüístico del niño. ¿Ya? El fonema G y los sonidos vocálicos, como aparecen abajito, que son A, E, I, O, U, aparecen antes. ¿Ya? Cuando el bebé gorjea, ga, a, gu, 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 ya aparecen a los meses de vida.
ya deberían estar adquiridos a los 2 años. ¿Ya? Eso es como lo, entre comillas, normal. ¿Ya? Por eso, aquí, bueno, aquí fui poniendo, encerré en un círculo MPT, qué es lo que a mí no me acomoda ahí de esa tabla, la G, ¿cierto? Que tampoco me acomoda, y los sonidos vocálicos. Pero esta tablita sí me gusta. Ya es lo que más se acerca a mi experiencia, a lo que yo he podido ver. Esta tabla es de la adquisición de los fonemas, pero esta es una autora que se llama Laura Bosch, que de verdad me gusta mucho. Entonces aquí les dejo la tablita, ya que es más o menos el rango etario de lo que los niños ya deberían tener adquirido para esta edad. Ojo, que no es la verdad absoluta, pero es lo que más se acerca a lo que uno, o lo que yo personalmente he podido ver y abordar. Ya, entonces, a los 3 años están todos estos fonemas: M, N, Ñ, P, T, K, B, etcétera, etcétera. A los 4 está la D, la R, la S y los dífonos con L. ¿Cuáles son los dífonos con L? PL, BL, GL. Plato, blanco, globo, flaco, que yo le doy a eso, ¿cierto? Bueno, a eso le doy más énfasis en pre-kinder.
A los 5 años ya están los dífonos con R, ¿ya? Pere, dere, jere, primo, brazo, grande, fruta. Que eso también le doy duro a finales de prekinder y vuelvo en kinder dándole más duro. Ya, pero ojo aquí, a los 6 años es la R. De repente pasa que cuando llegan las mamitas a evaluación con un niñito de 3 años, de repente 3 años recién cumplidos, me dicen, tía, no dice la R. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema, es totalmente normal. A los 6 años recién, entre los 5 y los 6, va a aparecer la R. Ya hacia los 6 años no aparece, ahí recién se aborda con un tratamiento para sacar esta vibrante múltiple. Pero a los 3 años no. Hay niños que sí la sacan, inclusive pueden ser hasta los 2 años y medio. Hay niños que sí sacan la R, pero por ejemplo no sacaron la R. ¿Ya? Pero eso es por su sistema, o sea, su tema lingüístico de ellos. Ya un tema totalmente, una habilidad de ellos. Pero no hay que exigirle a los niños. Ya todo se trabaja en forma evolutiva. Ya, entonces, ahí está. Puse esos dos dibujitos porque yo sí me acerco mucho a esta tabla. Lo otro, ojo con lo que se busca en internet. Ya, siempre pregúntenle a un especialista, porque en internet está la panacea del mundo. Ya, lo mejor. Pero muchas veces pasan estas cosas, ya que dependiendo de la experiencia de uno, se va acomodando a lo que hay que hacer, o dependiendo de cada niño. Un niño se ve en forma individual. Esto no es como para todos iguales, claro, es un rango, pero hay muchos temas que hay que ver niño a niño. Así que ojo con lo que se busca en internet. Entonces, el lenguaje también es un proceso madurativo, ¿cierto? Como les dije, que va en orden evolutivo. O sea, yo no le puedo pedir a un bebé recién nacido que diga que tenga un discurso, un niño de 3 o 4 años. Ya cada paso se va quemando mediante el desarrollo psicomotor, el desarrollo lingüístico del niño se vaya quemando, ya paso a paso, hasta llegar a la adultez, que ya claramente hay que tener todo este tema ya bien arraigado en uno, inclusive, no siempre, ¿ya? Porque también hay bastantes trastornos que conllevan la comunicación en tema adulto, ¿ya? Pero no me voy a meter ahí. Entonces, el sonido, ¿ya? R, vibrante múltiple, es el último en adquirirse. Ya esto es entre los 5 y 6 años, como yo les mencioné anteriormente. Así que no presionen a los niños si son más pequeños. Ya al presionarlos van a hacer que se frustren porque no está en su evolución tener la R a los 3 años. Y puede que después dejen de hablar o no quieran decir ninguna palabra con R. Ojo con eso. Acá hay algo importante también, que es que aparece la tartamudez fisiológica o pseudo tartamudez, ya que es un trastorno de habla, como lo dije anteriormente, no es de lenguaje, es netamente articulación. ¿Ya? Bueno, aquí esta dificultad de habla se evidencia en el proceso del desarrollo del lenguaje. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que va a aparecer en el desarrollo lingüístico del niño. Ya, sobre todo a los 3, 4 años, cuando explota el lenguaje. Hay una explosión del lenguaje porque el niño absorbe tanto conocimiento en su cerebro que el cerebro va súper rápido. Pero todo el sistema articulatorio no lo acompaña. Entonces comienzan estas prolongaciones de sonido o repeticiones. Tengo que hacer mi tarea. ¿Ya? Puede durar entre 2 meses, inclusive hasta un año. En la mayoría de los niños se supera paulatinamente y solito.
ya, pero sin embargo en otros niños persiste. Y hay que intervenir con un tratamiento, ya los tratamientos de tartamudez fisiológica son bastante simples. El tema es cuando ya comienza lo gestual, cuando empieza a haber rigidez en la cara, los bloqueos, de repente hasta espasmo. Ahí ya se complementa un poquito con un tema psicológico, ¿ya? Pero no es el caso de esto. Esto suele ser normal, como le dije yo, es porque hay una desconexión entre cerebro y musculatura, ya que hay mucha información, pero poco movimiento, ¿ya? Bueno, esta tartamudez fisiológica se puede presentar desde el año 6, que son los 18 meses más o menos, hasta los 7 años, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? En todo el transcurso del desarrollo del lenguaje, ¿ya? Pero como les dije, es más frecuente entre los 3-4 años, ¿ya? Por la explosión del lenguaje que pasa en esta etapa, ¿ya? Que el cerebro anda más rápido que su sistema articulatorio. Entonces, nuestros objetivos, ¿cuáles van a ser? Que el niño alcance habilidades lingüísticas acorde a su edad. La atención se centrará en aspectos del lenguaje que se hayan detectado bajo lo esperado para su edad en el proceso de evaluación. Que los niños atiendan fonoaudiológicamente una vez a la semana, ya en grupos de 3 particularmente, o de repente cuando son casos más complejos, es 1 a 1, ya que el niño va solito a la sala de recursos. Ya, entonces, los principales errores en el TEL, ¿cuáles son? Sustitución de sonidos, ¿cierto? Tota-tola en vez de decir Coca-Cola. Omisión y sustitución de sonidos. Por ejemplo, etota. Se comió un fonema, se comió un sonido que era la P. ¿Ya? Etota. Sustitución y omisión de sonidos en una frase. ¿Ya? Mia eatotul. Pero aquí hay sustitución, omisión de sonidos en frases, más omisión y sustitución de elementos gramaticales. Traten de leer lo que está diciendo ese niño. No se entiende. Ya es un lenguaje totalmente distorsionado, es un lenguaje totalmente ininteligible. Suele pasar que cuando los papitos llegan a evaluación, dicen, pero tía, yo le entiendo todo, pero soy la única que le entiende, nadie más le entiende. Es por esto, ¿ya? Claro, la mamá le va a entender al niño porque es su lenguaje diario, está todo el día con el niño, conoce los gestos, conoce cómo se expresa. Pero cuando llegan donde la tía Fono, el primer día de evaluación, la tía Fono no le entendió nada y dijo trastorno del lenguaje. Listo, entró y dijo trastorno del lenguaje. ¿Ya? Cuando las personas que son anexas a la familia no le entienden al niño, es pero un 90% afirmado que ese niño viene con un trastorno del lenguaje. ¿Ya? Entonces, el lenguaje, ¿cierto? Ininteligible. Acá hay un ejercicio que dice, mamá, hoy a la escuela jugué con mis amigos y me comí toda la colación. Suena hermoso. Ojalá todos los niños pudiesen decir eso. Pero ¿qué puede decir este niño? Mamá, hoy la escuela jugué amigo y comí la colación. Se entiende, ¿cierto? Hay omisión de fonema, ¿cierto? Hay algunas omisiones de parte crítica de la hora del discurso, pero se logra entender. ¿Pero qué pasó aquí abajo? Mala cuela yo jugué a comichón. Rayos, ya se distorsionó este discurso. Ejercicio 2. Tía, yo fui a ver a mi abuelita en las vacaciones. Ella vive en el campo y tiene muchos animalitos. Tía, yo fui a ver a mi abuelita en las vacaciones el campo a tener animalitos. Abuelita campo yo a tener animales. ¿Se dan cuenta? Ya hay una distorsión del discurso. Muchas veces es ininteligible. Ya entonces, desarrollo normal del lenguaje.
Existen errores normales dentro de la adquisición y el uso del desarrollo del lenguaje. Ya, como les dije, no vamos a poder comparar jamás el lenguaje que tiene un niño de 3 años a uno de 6. Al de 6 no se le permiten muchos errores, pero al de 3 sí. Entonces, por ejemplo, ¿qué es un desarrollo normal? ¿Qué es lo que puede ser normal en un niño que quizás no suene tan normal, pero es normal? Acortar palabras largas, disminuyendo su cantidad de sílabas. Por ejemplo, en vez de decir helicóptero, dice licótilo, cótiro, ecótero, tótoro, también suelen decirlo, o elitótero, o helicótero, ¿ya? En este niño de 3 años eso se le va a permitir. En un niño de 5 puede que se le permita helicóptero, ¿ya? Pero en un niño de 6 no se le permite mucho ese error, ¿ya? Refrigerador, frigerador, refrigerador, fijador, o muchas veces dicen frifrirador, ¿ya? En un niño de 3, como les digo, está perfecto, perfecto, pero no en un niño de 6. Hipopótamo, pótamo, hipótamo, popótamo. Tratan de mantener, si bien la estructura de esta palabra, la metría es el largo. Obviamente hay omisión igual, pero porque son niños pequeños, ¿ya? Pasa con el murciélago, murciégalo, ¿ya? También está dentro de lo normal. Entonces, tenemos que considerar siempre que los errores están dentro de un trastorno del lenguaje ya diagnosticado. Por lo tanto, el proceso podría ser lento y resistente. Todo esto depende del niño, ya en cuál sea resistente a la terapia. Hay muchas veces que los niños pueden estar los 3 años en la escuela con un mismo diagnóstico, ya porque son muy resistentes, habiendo todo el apoyo en la casa, pero el niño en sí es resistente a la terapia. Este es el típico niño que se va a un proyecto de integración porque necesita seguir con el equipo multidisciplinario. ¿Ya? El trastorno del lenguaje debe ser abordado por un equipo especialista en lenguaje, con el primordial apoyo de la familia desde el hogar. Aquí yo también me quiero detenerme un poquito. En la escuela no hacemos milagros. Ya, si bien tenemos todas las ganas de ayudar a nuestros pequeños, las tías, las educadoras diferenciales, que son sequísimas y tienen mucha paciencia, está la tía Fono también, que hace lo suyo, pero muchas veces falta nuestro tercer integrante en este equipo, que es el apoyo familiar. Ya, por más que nosotros trabajemos y rememos con este pequeñito, con la tía profesora no vamos a lograr mucho, ¿ya? Porque necesitamos el feedback de la familia. Somos 3 personas que tenemos que integrar este equipo multidisciplinario. Entonces la familia es un gran apoyo fundamental, ¿ya? Que tenemos que considerar. La asistencia a clase, bueno, en este tiempo claramente no se puede ya porque estamos en un tiempo complicado, pero por lo general siempre se considera mucho la asistencia, que sea ojalá completa. El cuaderno PEI, que es este cuaderno rojo, ¿cierto? Y los refuerzos del cuaderno PEI, ¿ya? Todo esto va a ser una terapia bastante completa, bastante buena, lo cual va a permitir que el niño vaya avanzando más rápido, ¿ya? Pero igual dependiendo ahí de que todo niño tiene su ritmo, ¿ya? Aquí, entonces, triada, escuela, nuestro equipo multidisciplinario, ¿cierto? El cuaderno con las actividades, ojalá hechas por los niños, por eso la tía Fono no revisa tareas a menos que el niño esté al lado diciéndome las respuestas,
porque muchas veces los papitos hacen esa tarea y a mí no me sirve que los papitos hagan esa tarea. Ya yo estoy evaluando al niño, no al papá. Y el hogar, ¿cierto? Que ojalá fuese un refuerzo diario, tampoco de tanto tiempo, porque un niño es súper difícil mantenerlo concentrado en la casa, sobre todo en este tiempo, que ellos quieren solo jugar porque están en su ambiente. Pero entre 10 a 15 minutos basta y sobra. Si es diario, claramente. Bueno, esta triada es súper importante para que el niño supere su TEL, pero quiero hacer énfasis en algo. El único profesional que puede diagnosticar este trastorno específico del lenguaje es el fonoaudiólogo. Ya la educadora diferencial, que es especialista en TEL también, ella lo va a corroborar con sus pruebas, ¿cierto? Que siempre están evaluando a los chiquillos. Pero fonoaudiólogo es el que diagnostica. ¿Por qué reparo en esto? Me ha tocado ver y leer algunos informes neurológicos que diagnostican este trastorno del lenguaje, pero lo diagnostican mal, muy mal. Y esto es un terrible error, ya que se produce una incongruencia entre el diagnóstico del fono con el diagnóstico del neurólogo. El neurólogo es un especialista, un profesional de salud, pero no es especialista en trastornos del lenguaje. Ya, entonces de repente algunos papitos dicen, pero ¿cómo si el neurólogo dice esto? Papito, el neurólogo no es especialista en lenguaje, créame a mí, ¿ya? Así que ojo también con eso. Entonces, los consejitos para el día a día. Evitar burlas o críticas acerca de las dificultades de su hijo. Esto es súper importante con el tema de la frustración, ¿ya? Que si el niño dice una palabra mal, muchas veces también cuando van a la evaluación inicial, jajaja, se ríen. Tienen que pensar que el niño está con una persona totalmente desconocida. Se volvió más pequeñito porque él ya sabe que habla mal. Después no va a querer hablar más. Ojo con las burlas y sobre todo con las críticas. Entregar el modelo de manera lenta y frente a su rostro. No sacó nada de decirle, ya, Pedrito, repite, pla, plato. No. Pedrito se quedó pegado en pla. ¿Ya? Ojo con eso. Ampliar día a día su vocabulario. ¿Ya? ¿Se acuerdan que lo que le hablaba del lápiz? Claro, que no tenga solamente el concepto de lápiz, ¿ya? Sino las características perceptivas. ¿A qué se refiere? ¿Cómo es este lápiz? ¿De qué color es este lápiz? ¿Es duro o blando? ¿Para la función? ¿Para qué sirve? ¿Ya? ¿Dónde lo puedo comprar? ¿Ya? Todo eso se va también trabajando. Por ejemplo, si yo estoy con el plancha. Plancha, ¿conoces la plancha? ¿Qué es una plancha? ¿Para qué sirve la plancha? ¿Ya? Entonces estoy trabajando el pla, que es lo fonético, porque yo quiero que diga plancha, pero también estoy trabajando lo semántico, que es este aumento de vocabulario, que el niño tenga la representación de plancha. ¿Para qué sirve? Y todas sus características. No facilite su lenguaje guiando su respuesta. Esto hace que el niño también se acostumbre a no hable nada. ¿Ya? Narre cuentos, idealmente apoyado de imágenes. Realice preguntas. Esto también yo lo trabajo mucho. Ya, narrar cuentos es un poco más complejo. Claro, aquí dice idealmente de imágenes para que el niño tenga la representación. Pero yo sugiero primero hacerlo en forma audiovisual. Ya que vean videos de cuento, se terminó el cuento y le realizo las preguntas. Ya, luego que el niño vaya adquiriendo bien este proceso auditivo visual, le quitamos el tema visual y solo narro cuentos. Y que él solito vaya haciendo esta imaginación en su cabecita.
¿ya? Pero siempre realizado con preguntas, porque ahí estamos trabajando en lo comprensivo. ¿Ya? Describir imágenes de revistas, diarios o álbumes familiares. Preocúpese de reforzar cada logro que tenga su hijo. Esto ayudará a potenciar su seguridad. Esto es también lo que le he hablado mucho para evitar frustraciones. ¿Ya? Sobre todo en el teleexpresivo. Creo que no lo dije. El teleexpresivo, si bien es pura dificultad de producción, su comprensión está, pero increíble. Muy bien, de hecho, muy bien a veces. Y esto hace que se frustren más porque ellos tienen clarísimo que algunos compañeros hablan bien, que otros niños de su edad hablan muy bien, pero él no puede. Entonces se frustran y muchas veces no quieren hablar, les da pena. A diferencia del TEL mixto. El TEL mixto, como tiene problemitas de comprensión, ni se va a dar cuenta de sus debilidades. ¿Ya? Así que ojo con eso también. Entonces, recordatorio para los papitos. Cuaderno semanal. Actividades para reforzar en casa toda la semana. Tareas pintadas harán que el cuaderno sea más motivador. De repente los niños me dicen, es que mi mamá me dijo que no había que pintar. Si el niño quiere pintar, que pinte. Ya se ve más lindo. Por eso cuando de repente me pintan, yo digo, ay, felicitaciones, hermosa tarea, para que ustedes se vayan motivando también, porque es mucho más lindo ver un cuaderno colorido que un cuaderno blanco y negro. No es lindo para el niño, no es motivador. Las actividades deben ser hechas exclusivamente por los niños. El adulto solo lee, escribe, da las instrucciones. Ya, pero yo los pillo al tiro porque ustedes saben que yo reviso las tareas con mis enanitos. Entonces, háblame con frases cortas, háblame despacio, pídeme que te mire a los ojos. No saco nada con estar hablando a ustedes mismos. Yo estoy hablando de el teleexpresivo, No, ya tengo que enseñarle a mi hijo que yo me dirijo a la persona cuando hablo. Es muy importante. Eso se llama contacto ocular, ya es parte del lenguaje, ya, así que hay que trabajarlo. Gracias, espero que les haya gustado, de verdad. Espero que les haya quedado claro que yo sé que es un tema bastante complejo, es muy extenso, trate de acotarlo mucho, porque podría estar todo el día hablándoles de esto, pero no es la idea. No quiero aburrirlos tampoco, pero tampoco quería que se olviden de mi cara. Y bueno, espero que cuando todo este tema pase, ojalá pase luego, nos volvamos a abrazar y a ver, ¿ya? Les mando un fuerte abrazo, espero que de verdad se cuiden a mis niños, ¿ya? Así que nos vemos, chao.